Bien, ya estamos de vuelta con más de esta edición de En Directo Estelar, esta tercera edición dedicada a la polémica novela El Código Da Vinci. Seguimos en compañía de Raúl Velázquez, especialista en cristología. Voy a leer textual. Jesús y María Magdalena representaban la dualidad masculina-femenina, como Marte y Atenea, Isis y Osiris. Los primeros seguidores de Jesús adoraban el sagrado femenino. Esta adoración a lo femenino está oculta en las catedrales construidas por los templarios en la secreta orden del Priorato de Sion, a la que perteneció Leonardo da Vinci, y en 1000 códigos culturales secretos más. ¿Su opinión al respecto, señor Velázquez? Bueno, en primer lugar, vamos a aclarar un punto, y es el siguiente. Nosotros no podemos unir arroz con mango acá. Una cosa es la religión latina, otra cosa es la religión cristiana y otra cosa es la mitología griega. No conozco ningún antecedente donde hayan adoradores de Cristo que dijeran, por ejemplo, como dice la familia Sinclair, que la estrella de 5 puntas que está en el techo de su iglesia privada representa a María Magdalena. Cuando en realidad los césares de aquel tiempo, los procuradores y gobernadores, lo que querían era que se detuviera ese movimiento masivo de cristianismo porque estaba atentando contra la religión latina, que era la que existía en Roma. Recuerden que, por ejemplo, César era un personaje, pero es que él, aparte de ser un emperador, él también era máximo pontífice de la religión latina, nacida de la gens Juliana, del ombligo del monte del Olimpo, descendiente de los cuernos de la luna. Entonces, en aquel tiempo, los césares eran de origen divino y se decían que ellos eran no solamente gran jerarca desde el punto de vista político, pero también eran los jerarcas de la iglesia y de la religión latina. Entonces aquí se está ligando un poco aquello de que Venus y María Magdalena. No, señor, cualquier cristiano que tenga un mínimo de conocimiento sabría de que el cristianismo se oponía rotundamente a la religión latina y se oponía también a la mitología griega. Filón de Alejandría quiso hacer una mezcla allí con la filosofía griega y el cristianismo y no le funcionó. Orígenes apeló a Jesucristo histórico, tampoco le funcionó. Quítale a nuestro Señor Jesucristo la divinidad y desaparece la iglesia cristiana evangélica, la iglesia cristiana católica o cualquiera que rinda culto a nuestro Jesucristo. ¿Jesús no es Dios? Sí, definitivamente. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, y más adelante viene y te dice, y este verbo, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El concilio de Calcedonia, en medio de ese conflicto que se dio acerca de la naturaleza de Cristo, que uno decían que era meramente divino, otros decían que era únicamente humano, y entonces la iglesia universal cristiana en aquel tiempo estableció el dogma que decía que habían 2 naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Una naturaleza humana que lo hacía igual a ti y a mí, y una naturaleza divina que le quitaba que le daba impecabilidad. Era el único que había nacido sin pecado concebido y era el que podía enfrentar a los demonios y a Satanás para arrebatarle lo que Satanás le había quitado a Dios, que es el hombre mismo. Aunque parezca descabellado el siguiente planteamiento, ¿existe algún paralelismo posible entre las Sagradas Escrituras y cientos de códigos da Vinci que pudieran escribirse a lo largo de la historia del hombre? El paralelismo se puede dar en tanto no se toque la figura de Cristo, y perdóname que sea tan reiterativo, ¿bien? Pero tocas a Cristo y todo entra en caos, todo se desvanece. Hay muchos libros, hay cerca de 56 evangelios, sí. Y hay cerca de 14 que se encontraban en Nag Hammadi en 1945, el Evangelio de Eunoctos, el Evangelio de Tomás, los Actos de Tomás, los Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, hay cualquier cantidad, la Asunción de María, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, pero esos nacieron del siglo III al siglo
4 después de nuestro Señor Jesucristo. No vamos nosotros a desechar, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que se escribió en el año 85-90, el de Pedro y el de Lucas en el 30 y 30, en el 40 y 45-50. No vamos a quitarlo para colocar estos acá. Esto es apócrifo, esto es oscuro, esto aparece ahora. Eso deja por fuera la hipótesis de una especie de limpieza, de dejar solamente a aquellos que pudieran cometer de una u otra manera alguna intención en aquel momento. Ya se hizo la limpieza y aquí está. Se escogieron a 3 apóstoles y a un médico que no era apóstol, pero que siempre estuvo cerca de Jesús. Cuando yo te cito acá, que dice la Biblia, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, dice que nuestro Señor Jesucristo no tuvo generación, por lo cual fue cortado de la tierra de los vivientes, y su generación, ¿quién la contará? Ese es un planteamiento que lo hizo Isaías 600 años antes, ¿verdad? Y si leemos Isaías 53 nos encontramos que esa profecía se está cumpliendo en Cristo. Lo mismo que dice Lucas acá, lo había dicho 600 años antes Isaías. Entonces, la comprobación de que Lucas está diciendo la verdad es que 600 años antes un profeta lo había planteado. Entonces, repito, y lo diré siempre, Jesucristo tiene 2 naturalezas, una humana y una divina. Y una divina. Son indivisibles, no se pueden deshacer de ellas. Quítale a Cristo su divinidad y es un ser humano más. ¿Pierde terreno la Iglesia Católica en estos momentos? Pierde terreno si ella no vuelve a sus orígenes. Yo quisiera ver a la Iglesia Católica planteándose lo que sucedió en la Conferencia Episcopal de Puebla, el evangelismo hacia adelante, cuando la Iglesia Católica se dio cuenta de que el cristianismo evangélico, como se dice, especialmente los pentecostales, están tomando un paso adelante acá en América Latina. Resultó que la Iglesia lanzó un evangelismo y nacieron los carismáticos y muchas personas que quisieron predicar el evangelio y empezaron a leer la Biblia, porque la iglesia católica no se leía la Biblia, lo hacía la iglesia protestante, lo hacía la iglesia evangélica, pero muy pocos profesantes leían la Biblia. Tú ves ahora a un católico leyendo la Biblia, hablando y predicando sobre ella, cantando incluso los coros que cantan los cristianos evangélicos. ¿Recomendaría usted la lectura del Código Da Vinci a cualquier persona? Si tiene espíritu crítico, sí. Si tiene espíritu crítico, sí, lo cual es un poco difícil. Pero cualquier persona, sea católico o sea evangélico, que haya leído las Sagradas Escrituras y de pronto le dicen de que Jesús tuvo una hija llamada Sara, que el Santo Grial, la bendita copa esta que solamente aparece en las mentes de los señores templarios y no sé de quién más, es una copa que nunca apareció, que no se sabe, era una simple copa que existía en la casa de María Magdalena, en el aposento alto, y la tomaron y la utilizaron para eso. Señor Velázquez, en 30 segundos rápidamente una descripción última del código, según su visión. Según mi visión, el código es una historia novelada o una novela historiada que tiene ciertas verdades históricas, pero carece totalmente de un valor teológico y espiritual. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tercera edición. Ha sido un placer establecer esta disertación con nuestros invitados a través de los programas anteriores y en esta oportunidad esta conversación con Raúl Velázquez, quien fue nuestro invitado para cerrar este ciclo de 3 ediciones. A ustedes, amigos, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad, hasta una nueva edición en Directo Estelar, como siempre a través del canal de la ciudad. Estuvo con ustedes hasta este momento Ricardo Balbuena.